Daniel, probablemente el sacerdote más conocido de España. Joven, apasionado, reflexivo y cercano. Youtuber con 900.000 suscriptores, no deja de construir puentes con la sociedad, es decir, con las personas. Su mensaje es cristalino, cristocéntrico y sin complejos, pero humilde y receptivo. Le gusta escuchar, pensar, amar y luego decir, como Jesús. Trata todos los temas actuales que se le presentan y su perspectiva de la vida ha hecho reflexionar a millones de jóvenes, sea cual sea su creencia. SM Dani se codea con todos los youtubers que hoy en día son referentes para las nuevas generaciones. He descubierto en él un amigo, hijo de mi padre y que sigue al mismo Señor que yo, Jesús de Nazaret. Es un misionero que está remendando las redes y he querido entrevistarle porque considero que este encuentro es providencial. Hoy nos tomamos un descanso y tenemos una conversación distendida en Las Tres Tabernas, donde hablamos de todo, pero no de cualquier cosa. Bueno, Dani, bienvenido a Las Tres Tabernas. Muchas gracias, Alex. Dani, ¿naciste en el 77? Sí, bueno, correcto. Que la gente haga sus cálculos. Sacerdote. Mira, en este espacio siempre tenemos un lema donde hablamos de todo pero no de cualquier cosa, y para mí es genial que puedas estar pasando la tarde con nosotros. Siéntete con la libertad de comentar, de hablar, de sentirte en familia, pero esta entrevista en el nicho en el que nos movemos va a ser visto con lupa, porque en nuestro contexto, cuando intentamos tener diálogo, sobre todo con alguien católico, con un seguidor de Jesús católico, siempre nos acusan de una palabra que puede ser muy bonita o no, que es la palabra ecumenismo, ¿no? Y bueno, yo no sé si en tu contexto también tienes ese fuego amigo, te atacan o hay diferencias de opiniones que van más allá del respeto. Pero bueno, la pregunta con la que quiero empezar es que ¿crees que alguien va a pensar mal porque tú estés hablando conmigo dentro de tu contexto? De entrada yo me siento muy feliz y de hecho te dije que sí desde el primer momento, porque la filosofía que inspira mi canal en YouTube y mi forma de un poco de estar en el mundo es la de tender puentes. Creo que es profundamente evangélico tender puentes. La encarnación es el gran puente, ¿no?, que establece Dios con la humanidad. Y creo profundamente, y creo que la Iglesia Católica, nadie que esté dentro de nuestra doctrina lo puede negar, que somos hermanos vuestros, que tenemos un mismo bautismo. Y la verdad es que es un poco triste que a veces los acercamientos que tenemos sean siempre desde el conflicto, la confrontación. No siempre es así, pero muchas veces es lo que se ha visibilizado más, ¿no? Yo me siento súper tranquilo. Sé que hay gente que puede, no sé si dentro de ese fuego amigo, ¿no?, de la Iglesia Católica, esperar que de aquí no pueda salir nada bueno, ¿no? Pero de Belén salió también algo fantástico, de Nazaret. Sí. Y bueno, yo creo que esto va a ser una gracia para ti, para mí, para quienes vean este vídeo. ¿Qué imagen tienes tú, a título personal, del mundo protestante o evangélico, y qué imagen se tiene en el mundo católico, del mundo protestante? Yo me remonto un poquito atrás, mi experiencia de fe. Hasta los 17 años yo creía en Dios, pero mi familia no era practicante. Y me eduqué en un colegio católico, pero no había hecho experiencia personal de Dios, ¿no? No había vivido un encuentro con Jesús. Cuando descubrí la fe, vino unido también a esta vocación religiosa de consagración dentro de la Iglesia Católica. Yo no sabía mucho de doctrinas, ni de iglesias, ni de nuestras divisiones, y me pregunté durante años por qué teníamos que andar separados y por qué una persona, por el hecho de tener matices distintos en su forma de seguir a Jesús, debía ser un enemigo mío, enemigo entre comillas, ¿no? Después, con los años, cuando empecé a estudiar teología, tuve un profesor que se apellidaba Bosch, Juan Bosch, que me enseñó teología protestante y católica. Era una asignatura optativa y yo fui de cabeza para intentar entender, ¿no? Y fue brutal porque los planteamientos que hacía este profesor, que ya descansa en paz, eran siempre desde la perspectiva de descubrir aquello que de riqueza
encontrábamos en cada una de las aportaciones en el otro, ¿no? No era buscar eso que nos hace diferentes y que nos separa, sino aquello que nos aporta. Y realmente, al menos en la Iglesia Católica, hemos bebido en las últimas décadas, quizás en el último siglo, de mucha teología protestante y hemos entrado en diálogo. Y nuestro último Concilio Vaticano II ha tenido muchas influencias muy positivas, ¿no? Y incluso en el mismo concilio había teólogos expertos de iglesias que no eran la católica, ¿no? Entonces, yo aquello me ilusionó muchísimo, pero luego lo que me ha pasado con los años es que no he tenido oportunidad concreta, tangible, de poder vivir codo a codo y compartir con personas que no son católicas, ¿no? Quizás sí que en la escuela, como soy profesor, he tenido alumnos evangélicos, pero también he tenido musulmanes, testigos de Jehová, poquitos porque nuestros colegios son católicos, pero tenemos un ideario abierto y partimos de respeto. Y eso me ha permitido acercarme un poco más, entender a las familias, pero en realidad ha sido casi todo por lecturas, ahora mismo en los últimos años por vídeos de YouTube y por música que he escuchado. De hecho, Praxis, grupo de rap español, ¿no? Para mí me marcó profundamente sus canciones y después podría decir que el rapero que más he escuchado y que más me ha marcado, ¿no?, a este nivel es Lee Cray, que es norteamericano, también no sé si es evangélico o pentecostal, y lo escucho con gozo, o sea, no es, además él, al igual que Praxis, ¿no?, en casi su totalidad, tienen letras que van a lo esencial, ¿no?, y en lo esencial compartimos todo. Y esa música a mí me ha hecho gozar del espíritu y de sus dones, y sé que eso es de Dios, ¿no? Entonces me siento muy, muy tranquilo en ese sentido. Mi perspectiva no es solo ideológicamente tengo que acercarme a estas personas, sino sé que aquí está Jesús también, ¿no? Muy bien, aquí hay una fuente, ¿no? Sí, me siento como en casa. Qué bien. Bueno, volveremos a este tema, pero algo que también quiero ya sacar a la palestra es que tú eres youtuber. Bueno, tú de repente un día sí. Eres youtuber, más de casi 570.000 seguidores. ¿Cómo ocurre esto? Cuéntamelo así, pim pam. ¿Cómo de repente un sacerdote se hace youtuber? ¿Por qué se hace youtuber? Sí, pues la historia empieza porque desde pequeño tenía una inquietud por la electrónica, que luego cuando apareció internet fue por las redes. Y cuando entré a mi congregación me dijeron, cultiva el don. Esto es un don, cultívalo, ¿no? Y siendo ya religioso marianista, habiéndome consagrado a Dios en esta vida, en mi congregación siempre habían tenido especial cuidado de que mantuviera esto vivo, ¿no? Entonces yo en las primeras webs trabajé creando un portal para nuestra congregación, en la pastoral con jóvenes. Cuando llegaron las redes sociales, pues me metí al MySpace, al Twenty, sí, míticos, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, está todo. Y YouTube era una red social en la que no puedes estar de cualquier manera. Para mí YouTube era al principio un repositorio para subir vídeos y colgarlos en mi página web, y no acababa de entender el fenómeno youtuber. Y fue cuando volví del seminario en 2013, yo había estado en Roma preparándome para el sacerdocio. ¿Estudiaste en Roma? Sí, y a la vuelta, bueno, ese último año ya iba dándome cuenta de que los jóvenes consumían menos tele y seguían más youtubers, ¿no? Luego ya vino Netflix y ya el modelo de consumo de vídeo ha cambiado completamente. Y veía que seguían, o sea, que no solo que veían vídeos ocasionales, sino que seguían a youtubers y esperaban ansiosos su próximo vídeo, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba Rubius, Vegeta, muchos gamers. Correcto. El fenómeno gaming, que a mí me han gustado los videojuegos, me parecía una locura. O sea, como un chaval podía estar pegado 40 minutos viendo a otro jugando al ordenador. Y me hizo ver que tenía que replantearme muchas cosas sobre los jóvenes y sobre el mundo de la comunicación, ¿no? Esto a la par vino también con un esfuerzo muy grande que está haciendo la Iglesia Católica por comprender Internet no como un instrumento, sino como un lugar habitado. Y ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están? Sí. ¿Dónde estamos también todos, ¿no? Hay una dimensión digital ya de muchas personas. Y eso me ayudó también a ponerle un fundamento teológico y espiritual a lo que estaba haciendo. Misionológico. Sí. El mismo Papa Francisco ha dicho en algún momento, Internet puede ser un don de Dios, ¿no? Pero para que eso ocurra y forme parte del plan de salvación de Dios, necesita de los cristianos que estemos allí, ¿no? También llevando el don que hemos recibido. Entonces, para mí Internet es una llamada vital
dentro de mi vocación personal, pero también de mi vocación cristiana, ¿no? Entonces YouTube estaba ahí como la última frontera, un universo por descubrir y que sabía que iba a requerir mucha energía de mi parte y mucho riesgo. O sea, ahí no es como poner un tweet, ahí ponía mi cara, mi voz, gran parte de mi vida. ¿Merece la pena el esfuerzo? Totalmente, o sea, totalmente. Yo hay días que me sobrecogen no tanto los números, sino los mensajes que me llegan. Quería preguntarte de eso, el fruto de estar ahí en la frontera. Pues mira, si queréis alucinar, en mi Instagram, claro, yo dije, es que esto lo cuento y es difícil explicarlo, ¿no? En mi Instagram hay unas burbujas que puedes poner en tu perfil donde guardas stories. Entonces yo, a algunas personas que me escriben, les pido permiso para coger su mensaje y compartirlo como story. Quito el nombre y eso. Entonces ahí, pues yo que sé, habrá 70, 80 mensajes que he ido compartiendo de personas que estaban alejadas de la fe y que han experimentado o sea, el reencuentro con Jesús, ¿no? Personas que estaban odiándose y odiando la vida, ¿no? Que han sentido el deseo de nuevo de vivir y de buscarle sentido a las cosas. Mucha gente atea y agnóstica en mi canal. Mi público objetivo, ¿no? Como dicen en marketing, yo tenía claro que target. era... Sí, el target era fuera de las fronteras de mi iglesia y tenía que ser salir al encuentro, nosotros lo llamamos, ahora el Papa Francisco lo ha acuñado como salir a las periferias, no solo físicas, sino también existenciales, ¿no? Donde la gente no conoce a Jesucristo. Y tenía claro que ese era el target. Entonces me emociona muchísimo ver que mi canal está lleno de comentarios y me llegan muchos mensajes de gente que dice Dani, soy agnóstico o soy ateo, siempre había tenido un odio visceral por los curas y la iglesia, pero me he suscrito a tu canal, me gusta cómo hablan las cosas, me quedo aquí para aprender. Y luego testimonios también de reencuentro con el perdón y con la misericordia, que para mí son signo de que el Señor está ahí derramando su gracia, ¿no? Un mensaje, por ejemplo, muy reciente que he recibido es de un chaval que a mí me dejó muy sorprendido. Entró al canal en mi penúltimo vídeo y me dejó un mensaje que era: vine aquí hace año y medio o así y te dejé un mensaje insultándote y tú me respondiste con una bendición. Y al tiempo me dio vergüenza lo que yo había escrito y lo borré. Y ahora, después de todo este tiempo, vuelvo y veo lo que estás haciendo y me doy cuenta que todo esto es bueno y te pido perdón. Yo, increíble, yo a ese chico no lo conozco presencialmente, ¿no? Pero me recordó a esa escena del Evangelio en la que Jesús cura a varios leprosos y solo vuelve uno para dar las gracias, ¿no? Y a mí, fíjate que cuando empecé en YouTube y empecé a recibir tantos insultos, y que además a veces de casa, ¿no? A veces de gente que es cristiana. Hablaremos de eso. Sí, pues yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Y entonces rezaba una oración que me enseñó una mujer anciana cuando vine a Madrid hace 6 años, que dice, bendice, Señor, a quien me maldice y transforma mi corazón. Es una oración que yo solo la he comprendido cuando la he rezado muchas veces ante los ataques. Y creo que lo que le pides al Señor es, primero, la bendición para el que te odia, porque Él es el que necesita el amor de Dios, ¿no? Él es el más necesitado y necesita esa bendición. Y luego, transforma mi corazón, porque siempre ante los insultos se despierta una parte muy fea, ¿no? De uno, que es el deseo de revancha, la venganza, el desprecio, el quedar por encima, aunque no lo manifiestes, sí, pero está ahí. O sea, y entonces, ante cada insulto, poder encontrar la oportunidad de bendecir, de pedir por el que te lo ha hecho y de pedir por tu conversión, pues creo que da fruto, ¿no? Y para mí este mensaje es paradigmático de esto. Dani, ¿quién es Jesús? Para mí es mi vida y fundamento. Para mí es quien me ha amado desde el vientre de mi madre hasta hoy. El único, quizás, que me ha amado incondicionalmente. Que no me ha pedido nunca que cambie, pero que me ha hecho cambiar por amor. Que me ha encontrado en mis infiernos también. Donde Dios parece que no podría ir, ahí me lo he encontrado, ¿no? Y me ha sorprendido. Es quien me hace profundamente libre ante mí mismo y mi preocupación por mi ego, por mi imagen, por la vanidad, me libera de eso
y que me hace libre también ante las demandas del mundo, ¿no? Para mí Jesús es, diría, es por quien daría la vida, pero va a sonar muy a Pedro. Y seguramente llegado el momento me acojonaría y me tendría que callar. Pero sí, no sé cómo podría concebir la vida sin él ahora mismo, ¿no? Después de haber comenzado a seguirle y de haberle experimentado tan cercano. ¿Cuáles crees que son o cuál crees que fue la enseñanza más importante que Jesús nos dejó? ¿Para mí o para el mundo? Para ti y para el mundo. Para ti personalmente quizá, y luego puede ser una o varias. Para mí hay una que me ha marcado mucho, que es el dad gratis lo que gratis recibisteis, ¿no? Que yo creo que lo más importante de la vida lo hemos recibido gratis. Para empezar la propia vida, ¿no? Es un acto en el que tú no has participado ni has hecho nada para ganártelo y se te ha dado. Lo recibes como don y como tarea, ¿no? No basta solo celebrar que está ahí, hay que trabajarlo. Pero quizás lo más grande y lo que más sentido da a la vida es el amor y no se puede comprar, ¿eh? El momento en que lo compres ya es otra cosa, no es amor, ¿no? Entonces yo lo entiendo así, que lo más importante de tu vida, que lo has recibido gratis porque no tiene precio, sigue compartiéndolo, ¿no? Y eso lo he hecho el leitmotiv de mi vida, de mi presencia también en las redes, ¿no? Siempre con generosidad en mi relación con los demás. Recuerdo en la universidad, yo estudié ingeniería informática aquí en Valencia y compartía mis apuntes libremente. Y había gente que no tenía que entender esa sí, ¿qué haces? ¿No? La gente era muy huraña. Celosa de sus apuntes. Sí. Cúrratelo. Y programaba cosas y las compartía, ¿no? Sí. El código es duro de programar. Entonces, para mí esa. Para el mundo, quizás, lo más grande, pero es lo más incomprensible, es el amor a los enemigos. Parece que es como una de las cosas que más definen el cristianismo, que más definen a Jesús, ¿no? Que lo hacía incomprensible para la gente de su tiempo, ¿no? El verlo comer con pecadores, sentado a la mesa con pecadores. El verlo en la cruz diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Ojo, que eso no quitaba que él metiera caña y que fuera fiel a la verdad, ¿no? Y a los fariseos los ponía boca abajo, ¿no? Porque justamente a la gente más religiosa quizás les daba más caña, ¿no? Las palabras más duras de Jesús se las reservó casi siempre a... Sí, quizás porque usaban el nombre de Dios en vano, ¿no? Que es un gran pecado, o lo utilizaban para ensalzarse ellos. Y el amor a los enemigos es que es contracultural, es difícil de entender, pero creo que encierra también mucha sabiduría humana. O sea, es divino porque realmente necesitas de la gracia para vivir algo así, pero cuando uno opta por perdonar al que te ha hecho daño, experimenta una gran liberación psicológica también. El perdón no es un sentimiento solo, sino es una opción básicamente, ¿no? Y ese mandato de Jesús te lleva a vivir ese perdón con quienes te hacen daño, ¿no? Entonces yo creo que es muy liberador y creo que no solo los cristianos podemos vivir de esa enseñanza, ¿no? Creo que muchas personas podrían encontrar mucha paz si descubrieran esa enseñanza de Jesús, ¿no? Sí, bueno, me encantaría, yo soy un friki de la teología, entonces voy a hacerte un par de preguntas más, aunque en esta línea. Yo soy de los que piensa, ¿no? Cuando Jesús habla de la iglesia, ¿no? En Mateo, la iglesia es una comunidad de perdón que está en misión y que tiene que decirle al mundo, transmitir ese perdón, que creo que es la única base para las relaciones duraderas, ¿no? ¿Qué es la iglesia también, te quiero preguntar? Más allá de lo institucional, ¿no? ¿Cómo ve Dios la iglesia? ¿Cómo crees tú que Dios ve la iglesia? Cuando hice mis primeros votos, nosotros hacemos, los religiosos dentro de la Iglesia Católica, hacemos voto, castidad, pobreza y obediencia. Una cosa como muy imposible. En realidad los votos los hace Dios por ti y te va sosteniendo en la llamada, pero bueno. ¿Ah, sí? Es como que... Sí, bueno, pues es como el matrimonio. Tú te pones en manos de Dios para que Él mantenga el vínculo siempre vivo, ¿no? Y pones todo de tu parte, pero... Y un hermano me regaló un librito y una postal. La imagen que venía era el cuadro del hijo pródigo de Rembrandt, que luego reza mucho con él, ¿no? Y por detrás venía unas palabras,
pero una de las cosas que se me quedó grabadas es bienvenido a la mesa de los pecadores. Ujú. Y creo que eso es la Iglesia. Ajá. Para mí la mesa es la mesa de los pecadores reconciliados, que han experimentado el perdón, ¿no? Y que saben de dónde procede el perdón, ¿no? Que no es un perdón de mercadillo, es el perdón profundo que te restituye como criatura. Ujú. Y Te hace humano. efectivamente, te hace plenamente humano y te hace levantar la mirada hacia tu destino también, ¿no? Y no dejamos de ser pecadores. De hecho, nuestras iglesias están llenas de escándalos hasta arriba y a veces es difícil no escandalizarse uno mismo, ¿no? Pero es que el Señor ha llamado a Mateo, recaudador de impuestos, llamó a Judas. Lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, dice por ahí un texto, ¿no? Efectivamente. Sí, oye, equipos, nos va a quedar corto las 3 tabernas estas, yo lo aviso. Sí, que así es Dios, yo creo. Hay un libro y hay un autor, se llama Henry Nouwen, que escribió el libro este basado en el cuadro de Rembrandt, que es un libro que escrito por un sacerdote, creo que sí, él era sacerdote, católico, pero que ha nutrido a muchos cristianos evangélicos y es un libro fantástico, que es de mis libros favoritos además, y es un autor que me apasiona. El regreso del hijo pródigo. El regreso del hijo pródigo, ¿no? Sí. Es un gran libro, súper inspirador, y nos vemos reflejados, ¿no?, en la imagen del menor, también del mayor a veces, y del padre, ¿no? Tenemos que tener esa identidad, esos procesos. ¿Dónde están los hermanos mayores en la Iglesia Católica? ¿Quiénes son? El fuego amigo este... Te lo digo por esto, ¿no? Quizá desde fuera parece que la Iglesia evangélico-protestante, pues unos, ¿no? Pero hay mucha fauna y flora entre nosotros. Y desde fuera, el mundo católico parece así, ¿no? Como muy... Una roca, todo muy así, todo muy un dogma y todos piensan igual. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cuánta variedad hay? ¿Hasta dónde se puede estirar? ¿Y si hay hermanos mayores dentro de ese contexto? Hay una tremenda variedad, que imagino que es al final lo que pasará con vosotros también. A nivel teológico también, quiero decirte, no sí, hay que... Sí, es verdad que la Iglesia Católica, al tener el magisterio de los papas, al tener una figura que aglutina, ¿no?, un poco que hace de pegamento, que es el Papa también, pues marca como una línea general, ¿no? Nosotros, más que una doctrina de la cual no te puedes salir, es una doctrina que te da libertad para explorar sin perderte, ¿no? Vale. O sea, que es distinto. Me imagino que eso también pasa en cualquier teología cristiana, ¿no? Al final no puedes reinventar los dogmas, o sea, sino que estamos haciendo, ¿no? O sea, te estás moviendo unos parámetros y esos parámetros te dan libertad para explorar algo que es infinito, ¿no? Que al final al cabo es Dios. Entonces, eso por un lado. A nivel de teología sí que hay diversidad, hay mucha investigación. Sí que es verdad que yo no soy teólogo, estudio teología, pero veo que hermanos teólogos disfrutan y a veces anhelan la libertad de la teología del mundo protestante, ¿no? Pero creo que tiene sus sombras también, ¿eh? Claro, sí, ya me imagino. Sí. Pero se han creado canales de comunicación también y de enriquecimiento mutuo. Es mucho más variable todavía las espiritualidades. O sea, la encarnación al final de esas formas con matices de concebir a Dios. En la Iglesia Católica tenemos lo que pues llamamos congregaciones, movimientos, que creemos que el Espíritu Santo da unos carismas a grupos de personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1800 y pico en Francia, el fundador de mi congregación recibe un carisma especial, sin él saberlo, pone en marcha su plan misionero y en torno a su idea y a su forma de vivir el Evangelio, un montón de gente se une. Aglutina gente para una misión en concreto. Y destacando unos rasgos de Jesús, siempre del Evangelio, ¿no? Y entonces hay un momento en que la Iglesia estudia eso y lo canoniza. O sea, lo valida, exacto. Esto es un carisma que está dentro de la Iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, y va adelante. Y como nosotros hay un montón. Entonces cambia, pues por ejemplo, para nosotros es fundamental la encarnación. El principio de la encarnación nos hace ser una congregación que estamos intentando buscar siempre el diálogo con la cultura,
Fe y Razón. Nuestro fundador, por ejemplo, no quería que fuéramos todos curas porque temía la clericalización, que es otro peligro también que sufrimos, yo creo que ahora muy fuertemente, bueno, desde hace siglos, pero ahora el Papa Francisco lo ha subrayado, que puede ser una de las cosas que nos está haciendo dar la espalda al Evangelio, el clericalismo y una forma de concebir la religión mucho más legalista que evangélica. Y entre nosotros, pues por ejemplo, nuestro fundador, una característica era esa, quería que la mayoría fueran consagrados, pero no sacerdotes, para evitar. No quería que lleváramos hábito, que es una cosa que a mucha gente le sorprende, porque él confiaba en este principio de la encarnación, ¿no? Que Jesús se fue hombre supone una gran revolución en la forma de concebir lo divino, y es que se ha empapado del humano y prácticamente ya no hay esas separaciones drásticas entre lo sagrado y lo profano. Dios potencialmente lo podemos encontrar en todo lo humano, porque Él lo ha asumido, ¿no? Y entonces, ese principio para nuestro fundador era importantísimo, es evangélico, con su concreción no se desvía del resto de principios de la fe, y entonces la Iglesia lo valida, ¿no? Y entonces, como nosotros, es que no sé, que puede haber cientos de... Entonces hay una variabilidad increíble en la forma de, sin salirnos de una sana doctrina, o de la doctrina que consideramos nosotros sana, ¿no? Ahora, como en todas partes... Nosotros decimos que una sana doctrina es una doctrina que sana. Qué bueno. Y si no sana, no es sana. Buen criterio, sí. Pero bueno. Buen criterio. Perdona. Sí, y ahora, dentro de todos los grupos siempre hay gente que se va a los polos, que se polariza, ¿no? Y muchas veces eso tiene su explicación histórica. Yo creo que la Iglesia Católica ahora estamos acusando muchísimo. O sea, hubo una época, hace unos 40 años, que tuvimos el polo de la teología de liberación. Por resumirlo y ser un poco bruto, digamos que es como una teología de izquierdas, ¿vale? A lo bestia. A lo bestia, sí. Entonces, claro, genera un movimiento más conservador de derechas que ataca a reaccionario, todo eso. Reaccionario, sí. un poquito. Efectivamente, sí. Eso funciona muchísimo para comprender a grandes rasgos. ¿Estás hablando de la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica? Te hablo de la Iglesia Católica, sí. Sí, me suena... Sí, te suena campanas, sí. Claro, es que al final la historia la compartimos, ¿no? Sí, sí. Y ahora vivimos un momento en el que el polo más conservador, más tradicionalista, está gritando fuertemente hasta el punto de decir que el Papa Francisco es herético, que los papas después del Concilio Vaticano no son inspirados por el Espíritu Santo, que el Concilio Vaticano II es una... Hay varias posturas. Hay que sonar un pip de... sí. Hay distintas posturas que el Concilio Vaticano II en sí es una herejía, otros que no es una herejía, pero su aplicación fue una herejía. En fin, no es mucha gente, pero hoy sí, hay voces, digamos. Hay voces y las redes sociales tienen un poder amplificador fuerte, ¿no? Y el Papa Francisco ha removido mucho a esta gente, porque el Papa Francisco ha ido a atacar sobre todo esa idea de que la fe es algo que hay que conservar y proteger. La fe es algo que hay que compartir y entregar y encarnar una y otra vez. Que la mejor forma de conservar nuestra tradición cristiana es haciendo que la tradición esté viva y continuamente en diálogo, ¿no? Entonces, claro, en estos grupos encontramos como una vuelta al pasado, un anhelo de tiempos de cristiandad en las que todos éramos, tiempos que son muy cuestionables también de cómo estuvimos presentes los cristianos en el mundo, ¿no? Y que muchos no quisiéramos volver, no creemos que esa sea la forma en la que nos pide el Señor estar presentes en el mundo, ¿no? Vale. Entonces sí, no sé si son los hermanos mayores, yo me considero muchas veces hermano mayor, o sea, porque yo al fin y al cabo pertenezco a la jerarquía de la Iglesia Católica, yo soy sacerdote, no reniego de eso, amo mi sacerdocio, creo que el Señor me ha llamado de esta manera a estar en el mundo. Y comparto las tentaciones de la jerarquía, ¿no? La jerarquía siempre tendemos a proteger, conservar, hasta el punto de ser defensores de la institución con el peligro de no dejarle al espíritu espacio, ¿no? Porque las cosas tienen que ser así y no pueden ser de otra manera, ¿no? ¿Qué música crees que necesitamos escuchar la Iglesia en estos tiempos? Pues la Iglesia puede necesitar escuchar quizá voces más nuevas, voces de cambio, voces de modernización, vale, pero lo que además necesitan, además de escuchar, es crear contenido. Y a mí cuando te conocí,
me recuerdas precisamente a mi abuela. Porque mi abuela es muy creyente, pero a la vez no coarta las libertades de nadie. ¿Puede llegar a haber un diálogo fructífero entre la religión y la ciencia? Totalmente. La gran pregunta de la religión, que es el ser sobrenatural que pudo crear todo, de momento es una pregunta que no atañe a la ciencia. De hecho, yo me considero agnóstico, ni creyente ni ateo. Y Dani, tú eres Dani, pero eres SM Dani. O sea, Su Majestad Dani. Sí, no, es broma, es broma. Entonces, eres SM Dani, eres youtuber. Hablabas antes de la encarnación, ¿no? de lo importante que es contextualizarnos, inculturizarnos. Tú, por este impulso misional, decimos en nuestro lenguaje, misionero, de repente entras en el campo de YouTube y quieres hacerte entender, quieres construir puentes, quieres dialogar y te encuentras con... Bueno, has estado con la gata de Schrödinger, has estado con C de Ciencia, has estado con un montón de gente, con todo el mundo básicamente, y más que vas a estar. Lo que te quiero preguntar es cuáles son los grandes retos que has tenido para hablar su lenguaje, para entender y hacerte entender. ¿Cuáles son los grandes retos del mundo de YouTube? Pausa dramática. Todo empieza con mi experiencia de Dios, ¿no? Dios conmigo ha sido muy paciente, muy paciente. Y esa misma paciencia la intento aplicar yo en mis relaciones, sobre todo con personas que no creen, que no comparten mi lenguaje, que podría ofenderme fácilmente. Auronplay de vez en cuando dice ¡Viva Jesucristo, nene! O me cago en la hostia. La hostia para nosotros es una cosa muy sagrada. Y paciencia. El Señor ha sido paciente contigo, no te ha enviado al fuego del infierno a la primera de cambio. Así es que si fuera así me parece que... Estábamos todos abrasadicos. Sí. Entonces, para mí esa es una categoría fundamental para construir un puente. La segunda es respeto, que respeto para mí tiene mucho de admiración por la otra persona, sea quien sea. O sea, y yo aquí parto también de la fe, de esa imagen y semejanza en la que estamos creados de Dios. Cualquier criatura, sea o no sea cristiana, cualquier ser humano, lleva en sí esa imagen que merece... Una dignidad, ¿no? Una dignidad humana, ¿no? Y merece un respeto de entrada y una admiración porque es mi hermano y porque es un hijo de Dios también, ¿no? Ya de entrada, cuando tú te acercas a alguien con paciencia y respeto, se empiezan a abrir puertas en la relación. Y sé que interviene Dios en toda relación, Él está ahí trabajando y llamando, ¿no? a las criaturas. Y yo eso lo noto porque los encuentros que he vivido, o sea, a mí no me han abierto la puerta por ser un tío con muchos números en YouTube, porque cuando he llamado a algunas puertas tenía muy pocos números, ni por ni tener mucha pasta, ni mucha influencia, ni por ser ni siquiera nadie en la Iglesia Católica, que soy un curilla más de Carabanchel Alto, no. Entonces, muchas veces me he preguntado por qué esta persona me abre su casa, me deja ir, hacerle una entrevista, preguntarle cosas que nadie le ha preguntado y mostrarlas al mundo. Y creo que tiene que ver mucho con la paciencia y el respeto, ¿no? Que la gente percibe. Creo que el respeto es la categoría que debería bañar nuestra apologética católica y apologética cristiana en general, y de la cual a menudo carecemos, porque nos acercamos al otro. O sea, la apologética es necesaria porque es poner sobre la mesa la verdad que nosotros defendemos, ¿no? Pero a menudo lo hemos hecho faltando al respeto y considerando a la otra persona alguien que está por debajo ya de entrada, porque no tiene el bautismo, o porque es de otra iglesia, o porque... Que no tiene razón. Claro, claro. Es Y eso, bueno, ya sabemos a lo que conduce eso, ¿no? Al final conduce a la violencia, a una mayor división. Es que ese camino en la historia ya lo hemos experimentado por todas partes, dentro de Sabemos las consecuencias. Claro, claro. Entonces yo creo que debe seguir habiendo apologética, debe seguir habiendo pastoral, anuncio del Evangelio, proclamación de la verdad, pero partiendo de un profundo respeto, ¿no? Entonces yo encontré en San Agustín de Hipona, las tres categorías que él identifica como dones venidos de Dios, ¿no? Que son la verdad, la belleza y la bondad. Entonces, ¿Eso lo dice San Agustín también?
Yo creo que sí. Pues ya tiene otro fan. Creo que sí. Muy bien. Entonces, yo pensaba, o sea, como te comentaba antes, el target de mi canal es la gente alejada, ¿no? O la gente atea, o incluso la gente que odia a la Iglesia Católica. ¿Por qué? No porque yo quiera hacer proselitismo y sumar gente a la causa de la Iglesia Católica. A mí, si me interesa sumar gente a algo, es a que conozcan a Jesús y que hagan experiencia personal, pero eso no lo puedo forzar yo, ¿no? Yo puedo dar un testimonio de vida, puedo proponer y compartir. Al final, la persona ahí tiene, no solo a mí, sino tiene muchos medios a través de la fe cristiana, de la Iglesia, de la Biblia, por los que puedo hacer experiencia personal, ¿no? Entonces, mi acercamiento, que a alguno se le puede hacer raro dentro del mundo cristiano, parte de descubrir lo que de bello, bueno y auténtico hay en las personas que no se confiesan cristianas o que incluso niegan a Dios o la imagen de Dios. Porque la verdad y la belleza y la bondad residen en esa persona, porque es criatura de Dios, ¿no? Parto de ese principio teológico. Sí, me he dado cuenta, perdona, que en tus vídeos de YouTube, cuando vas a comentar cualquier cosa, creo que es como una especie de disciplina que tú tienes, ¿no? Y creo que lo haces honestamente. Reconoces la belleza, la verdad y la bondad que hay en un vídeo que a lo mejor están hablando pestes de ti, probablemente, en alguna, pero aún así como que has tenido esa disciplina y me parece que estás siendo consecuente con lo que estás compartiendo. Claro, porque señalar la mierda, lo feo, vale, pues es la obra de Satanás, es la obra del enemigo, es la obra, es nuestra pobreza, es nuestro pecado, vale, pero si queremos levantarnos del fango, necesitamos agarrarnos a lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y hay mucho de eso ya en ti, ¿no? Entonces, recuerdo, por ejemplo, la entrevista que le hice a Wismichu, cuando anuncié que le iba a hacer y cuando la publiqué se me suscribieron 500 y pico personas en 20 minutos. Desuscribieron. Sí, se desuscribieron rápidamente. Vale. Y tuvo un montón de comentarios de odio porque mucha gente solo ha visto fealdad y maldad en él. Y yo no soy un ingenuo. Isma ha tenido muchos problemas y en unos casos habrá sido una persona para quitarse el sombrero y en otros habrá sido un cabrón. Y él mismo te lo puede reconocer. Pero mi acercamiento a él fue con respeto, con paciencia y buscando lo que de bello, bueno y auténtico en él. Y creo que en la entrevista mucha gente ha visto lo que yo intuía, que es una persona con grandes cualidades, ¿no? Y poner eso en valor ayuda. Me ayuda a mí, ayuda a la persona a redescubrirse de otra manera también y ayuda a mucha gente que nunca había visto ese Auronplay, ese Martí de Ciencia, y creo que estoy haciendo un servicio al Evangelio intentando mostrar que Dios es más grande que las fronteras que tiene la institución de la Iglesia o de nuestras iglesias y que Él ya va por delante de nosotros, ¿no? Él ya está ahí presente, ¿no? Me gusta mucho en el credo cuando decimos descendió a los infiernos, ¿no? Y siempre pienso que pienso que esa bajada a los infiernos de Dios, que es a los infiernos de la persona atea, es a los infiernos del alcohólico, es a los infiernos del maltratador, ahí donde Dios parece que no podría estar porque no hay pureza, no hay fidelidad, no están los valores cristianos, ahí está porque es ahí donde quiere ir a por la oveja perdida, ¿no? Y claro, las ovejas de redil se quejan, ¿no? Te queremos aquí, ¿no? Y a mí muchas veces me pasa en los comentarios, hay gente, quizás cada vez menos, porque yo creo que la gente va entendiendo lo que hago, de usted debería estar en su parroquia celebrando misas. Lo que no saben es que celebro la misa todos los días y que estoy tengo pastoral con jóvenes, o sea, mi vida no es YouTube. YouTube son unas 8 a 11 horas cada semana, pero el resto del tiempo lo paso entregado, ¿no? a una pastoral de tú a tú. Y bueno, ese es un poco el fundamento. Yo nunca pensé que pudiera dar el fruto que está dando. No solo por los números, sino por las personas que me han abierto la puerta y la profundidad que se ha alcanzado de los encuentros. Y me maravilla, me maravilla esto. Y también lo ejemplar que estás siendo. Yo, por ejemplo, ahora que te escucho, estos caminos de evangelización que me planteas con estas 3 palabritas que a mí me encantan y que creo que
como evangélicos debemos recuperar, ¿no? Siempre hemos querido ser los abanderados de la verdad, pero cuidado, el evangelio es belleza, es bondad, y verla en el otro yo creo que era algo que Jesús hacía, ¿no? En aquellos que todos descartaban, Jesús veía mucho de Dios, ¿no? Entonces, en el contexto de YouTube, otra vez, bueno, es parte de tu vida, no es tu vida, lo que pasa es que a ti se te conoce sobre todo por eso, ha sido la gran ventana, pero hay luces en YouTube, es precioso, pero también hay sombras. Hoy mismo, mientras nos hemos levantado con la noticia de que ha habido un youtuber que se ha suicidado. Ética, sí. Entonces, en fin, hay muchos jóvenes, quiero conectar esto con que hay muchos jóvenes, tú eres profe, que el sueño de su vida, antes uno quería ser futbolista o astronauta o lo que sea. Hoy en día la gran mayoría de jóvenes quieren ser youtubers. ¿Qué piensas de todo este movimiento, toda esta movida? ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué hay de bueno y de malo en todo esto? Esto me suena un poco a cuando todos los chavales querían ser rappers, sí, ¿no? Y hacer rap, pero si no tienes un mensaje, se te va a acabar en la segunda canción. O sea, si no tienes nada que contar, no tienes nada dentro, vas a imitar, vas a hablar vacío, ¿no? O cualquier otro género de música. O sea, puedes soñar con ser un músico, pero si no tienes una experiencia de vida que te lleve a cantar con hondura, ¿qué vas a cantar, no? Vas a imitar a otros, vas a sumarte al carro de una moda. Entonces yo creo que es lo mismo en YouTube. Cuando un chico dice, quiero ser youtuber, ya, ¿pero de qué vas a hablar? Pues no, voy a jugar a videojuegos, ya, pero es que hay gente que juega a videojuegos y tiene una narrativa espectacular que brota de una experiencia de vida, de una forma de enfocarla. Y hay triunfadores que triunfan haciendo vacío. También se puede vender el vacío de la nada. Sí, vende humos. Claro, pero el humo... O sea, si tú vendes humo, mentira y vanidad, al final sabemos lo que pasa dentro, y hay muchos youtubers pues han pasado por depresiones o que viven un fuerte vacío existencial. El trabajo de youtuber es muy, muy exigente. A mí cuando un chaval me dice quiero ser youtuber, entiendo el sueño, le animo, adelante, pero por dentro pienso ojalá sea tarde, o sea, sea dentro de cuando tengas una edad, porque te van a insultar, van a poner a prueba tu autoestima todos los días, vas a tener todas las semanas que pensar en el siguiente vídeo que vas a grabar, y cuando estás disfrutando del que estás publicando, ya se acaba el placer de publicar un vídeo, porque sabes que dentro de una semana publicas otro o el algoritmo te castiga, bajas. O sea, el algoritmo te castiga. Sí, sí, en YouTube dialogamos con el algoritmo. Ahora ya hemos empezado a dialogar con la inteligencia artificial, los creadores de contenido, porque si queremos posicionarnos hay que entender qué pasa, ¿no? Y es un mundo duro. Quizás los autónomos, la gente que trabaja autónomo entiende bien qué es esto. O sea, no apagas a las 3 de la tarde y te vas a casa a comer y estás con tu familia. Es un no parar. ¿Lo has querido dejar alguna vez, a pesar de este llamado? Yo hasta el momento no, porque si alguna vez he experimentado la tentación de dejarlo, pequeña en mi caso, enseguida me he reafirmado en la llamada que procede de Dios. O sea, yo antes de empezar en YouTube hice un discernimiento muy serio con mis superiores, con mi acompañante espiritual, intentando ser lo más honesto conmigo mismo, y creo profundamente que esto está anclado en una respuesta vocacional. Un llamado de Dios. Sí, no en un deseo únicamente personal o en una búsqueda de mí mismo. Y bueno, siempre hay que estar cribando, porque la tentación, sobre todo la del ego y la vanidad, o sea, yo siempre digo que la vanidad es la fuerza diametralmente opuesta al Evangelio. O sea, ni siquiera la lujuria le vence, porque a la lujuria la ves venir, pero la vanidad se te cuela y le das la espalda a Dios sucia, poco a poco. ¿no? Sí, es mucho más sibilina, ¿no? Entra de una forma más sutil. Y ¿Se no te lidia enteras. con eso, con 570.000 suscriptores? Claro. Sí, no, desde los 100 suscriptores estás lidiando con la vanidad. 105. Estás mirando el contador, estás mirando, a veces preocupándote de cosas que sabes que no deberías preocuparte tanto. Yo sí que creo que el fruto humano bien hecho produce frutos humanos. Claro. Si tú te curras bien un disco y tienes una buena difusión, y eso va a vender, eso va a salir, eso se va a escuchar, pero no está claro que se deba identificar con el fruto que Dios quiere, ¿no? Vale. Puede que sí, puede que no. Y lo que está claro es que los frutos del Espíritu son la servicialidad, la amabilidad, la generosidad, el sacrificio, la honestidad, la verdad y el perdón y la misericordia. Entonces, si
en torno a tu trabajo, todo eso va floreciendo, es que está dando los frutos del espíritu. Los números creo que siempre hay que ponerlos entre comillas, creo que hay que trabajar profesionalmente y una persona que esté en la plataforma tiene que entender cómo funciona Conocer el lenguaje. el marketing, el lenguaje, las miniaturas, la monetización, el trabajo con marcas, tienes que entenderlo porque eres un profesional hasta cierto punto de tu presencia ahí, pero ese no puede ser el alimento de un cristiano, ¿no? No, o por lo menos no te puedes quedar ahí. Creo que esto es otro para estar ahí. Sí, creo que pasa con el que escribe libros, el que graba música, el que está en YouTube. Hay que vigilar eso. No creo que sea más peligroso que otras cosas. O sea, quiero decir, una persona que hay una tentación que nos pone el enemigo a menudo a la gente que nos ponemos en el candelero público, en el espacio público, y es la de hay tantas tentaciones ahí que sería mejor que no estuvieras. Yeah. Sería más seguro para ti, Esa es la tentación. para tu familia, claro. No sigas por ahí porque claro, no. Y esa tentación a veces la oyes de gente cercana también. Oye, pero esto te va a hacer daño, esto tú has pensado bien, no te estás buscando a ti mismo. O sea, como toda mentira bebe de algo de verdad. Y es que ahí hay verdad, ahí te puedes caer y tropezar. Pero si tú disciernes y ves claro un discernimiento que hayas hecho con otras personas, no solo tú mismo, ¿no? Nuestra capacidad de autoengaño es brutal, de que ahí es donde el Señor te está llamando, ves, claro que te caerás, ¿no? El Papa Francisco, si me permites la cita, dice que a mí se me saltaban las lágrimas cuando lo leí. Prefiero una iglesia accidentada por salir que no una iglesia enferma por permanecer encerrada, ¿no? Y eso fue Pentecostés. Al final vamos a salir, la liaron porque tuvieron buenos pollos también los apóstoles. Sí. Eso no es nuevo de... Claro. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran quedado encerrados cultivando ellos no asumir el riesgo que la misión supone. Claro. Entonces yo creo que a cualquiera la gente que hacéis música, pues sí, ahí vas a tener muchas tentaciones, muchos peligros, pero no menos que en otros sitios. El que vive con un trabajo de 8 a 3, ¿no? Y luego se vuelve a casa, pues tendrá otras tentaciones, ¿no? Que igual es la de no hacer de su trabajo una realización vocacional también, considerarlo algo compartimentado, y ahí no entra mi fe, ¿no? Que de eso hay mucho entre nosotros los cristianos. La fe la vivo en el templo. Área privada. En mi área privada, exacto. Entonces una tentación, no sé si es peor eso que estar en el espacio público diciendo claramente que eres cristiano y dándote bofetadas de continuo. Yo creo que la gran tentación, una de las grandes tentaciones de la Iglesia, ¿no? El negar tu misión, el negar la misión que la Iglesia tiene en esencia. Nosotros somos de los que pensamos que la Iglesia, no es que Dios tiene una misión para su Iglesia, sino que Dios tiene una Iglesia para su misión, que Dios es un Dios que está en misión, que su enfoque son los perdidos, y que la Iglesia solo tiene sentido cuando está en ese camino, cuando está caminando, cuando está con la gente que todavía no sabe que Dios le ama, ¿no? Sí, una iglesia que no sirve, no sirve. Bueno, ¿no? Por ahí sí. Van los tiros. Y estás hablando ahora de música y de tal, y yo he visto en tus vídeos que tienes un corazón un poco rapero ahí también, y quiero preguntarte un poco, hablemos de arte, la fe, cuáles son tus referentes musicales, ya sean que comparten nuestra cosmovisión o no, de dónde bebes tú, cuéntame un poquito así, a grandes rasgos. ¿Qué te gusta? Siempre he sido bastante ecléctico, o sea, escucho de todo, pero es verdad que el rap es lo que más tiempo ha ocupado en mi vida. Empecé a gustarme de rap con El Príncipe de Bel-Air. Como a muchos. Creo que como a muchos, ¿no? Porque en España no había llegado todavía, no habían llegado los primeros grupos, ¿no? Y cuando llegaron y los escuché, me resultaban las letras demasiado negativas, ¿no? Creo que la primera jornada de rap había más de destruir que de construir, ¿no? Quizás era necesario, ¿no? Y más como el rap se planteó en España. Luego el corte siempre ateo, por definición, que ha tenido en España el rap. Al principio, a mí, que era una persona creyente, creía en Dios, aunque no practicaba, pues no me aportaba. Veía que al revés me hacían daño las letras. Y fue cuando descubrí a Praxis y vi que había gente cristiana haciendo
Hablando el lenguaje. Sí, hablando del lenguaje. Y además, o sea, que es que me gustaba. Decía, es que esto suena bien. Había escuchado algún otro rapero cristiano que sonaba a mofe. O sea, que de hecho, esto no sé si os pasa a vosotros, a nosotros nos pasa mucho, las expresiones artísticas a veces son muy cutres. Sí, muy manidas, a veces. Claro, y no como, o sea, vale, esto para adentro, para tu Son casa. retro, pero sin querer. Sí, O sí. sea, porque si eres retro intencionalmente, dices qué bonito, pero. Sí, que provocan risa, ¿no? Y por supuesto no se convierten en cosas que no puede escuchar gente de fuera, porque... Entonces llegar a... Yo qué sé, me acuerdo cuando Joan Armand llegó a la final de la Batalla de Gallos, ¿no? O sea, que yo decía, Dios mío, esto es bueno, estar con todos los peligros que tenía llegar allí, ¿no? Pero que está ahí un cristiano dando la cara en medio del mundo y es necesario, o sea, hacen falta más testigos, ¿no? Quizás no toda la iglesia está llamada a ser así, pero hacen falta testigos que estén ahí. ¿Cómo cultivar una formación para que nuestros misioneros puedan estar en el mundo de esta manera? Y bueno, yo sigo viendo mucho... Hip hop, sí. Sí, y... ¿Qué más? Pues bueno, del mundo cristiano, antes te comentaba Lee Cray, que no sé cuándo lo descubrí, pero no pude parar de escucharlo, ¿no? Y me parece brutal. Y lo mismo, es verdad que Estados Unidos es distinto, ¿no? El tema de la música cristiana Sí. tiene más mercado, más acogida. La misma concepción de lo religioso en Estados Unidos es muy distinta aquí, ¿no? Y florece con algo de menos obstáculos que aquí. Y luego en España, pues yo escuchaba mucho a KCO, a Nach y al Chollín. Han sido como... ahora mismo, o sea, sigo flipando con KCO. El último disco que sacó es ya hace unos años, creo que fue 2016, pero es que me parece de ayer. O sea, Peina las palabras. me mola mucho su madurez y sus crisis, cómo las ha reflejado en el último trabajo. Y creo que es un hombre, me gustaría algún día poder hablar con él o entrevistarle. Y creo que es un hombre espiritual, en el sentido en que no se conforma con la respuesta de la materia y de lo empírico, que yo creo que él entiende que estamos hechos para trascender. Y sé que es un hombre de fe, sé que es un hombre que ha tenido, practicó en un momento dado la fe católica y que ha conservado su fe en Dios, aunque haya habido veces que se ha cagado en lo que la religión supone, ¿no? Y bueno, es alguien que me ha admirado porque ha conseguido crecer sin venderse al género, recrear su música sin adaptarse a la moda, ser fiel a sí mismo y es que está arriba. Es que me parece que me parece que es alguien ante quien inclinarse porque lo ha conseguido, ¿no? Y bueno, ahí Nach, desde un punto de vista más comercial, me parece que también un genio, con lo difícil que es mantenerse en un top ahí comercial sin sacrificar demasiado, ¿no? Y mantener el rap hoy en día, que ha entrado el trap con tanta fuerza, el reggaetón, mantenerlo como lo mantiene Nach, como algo escuchable y que todavía está ahí, pues me parece también que le honra. Y Chollín, pues porque ha tenido siempre ha parecido un tío muy coherente con su filosofía. No comparte para nada muchos de los principios... Sí, la cosmovisión cristiana. Aunque yo creo que tiene más de cristiano de lo que él piensa. En algunos, yo creo que él defiende a ultranza la dignidad humana, ¿no? Aunque las ramificaciones que sigue pues, no son las nuestras. Y el principio de la dignidad humana es claramente cristiano. O sea, no veo cómo sostener un principio de dignidad humana desde otros parámetros. Objetivamente, ¿no? Sí, lo veo muy difícil, ¿no? Y yo creo que él parte de eso. Y lo que nos hace iguales para él es la dignidad que tiene cada ser humano. Bueno, seguiríamos hablando de grupos que te gustan y demás, pero me viene a este disparador de que hablabas de esta cuestión manida a veces de nuestro arte, ¿no? Pero hubo un tiempo donde la Iglesia era mecenas del arte de vanguardia, éramos los que pagábamos a los artistas que se arriesgaban. ¿Qué nos ha pasado en el camino? ¿Por qué ese matrimonio del arte y la Iglesia cuando
también hablaremos del arte, de la Iglesia y la ciencia, ¿no? Y por ejemplo, esto que acabas de abrir, ¿no? El hecho de que la dignidad humana pues, es basado en este imago Dei, ¿no? Y a veces uno no sabe por qué tenemos los derechos que tenemos, pero obviamente la gente inspirada por Jesús ha sido... ¿Qué nos ha pasado en el camino? Hablemos del arte para empezar. Yo me lo pregunto también. ¿Por qué estamos en la retaguardia cuando nuestro llamado es a la vanguardia? ¿Y qué podemos hacer? Vamos a hablar en positivo. Yo creo que... A ver, yo no soy historiador, pero pues de lo que vas leyendo, intentando comprender, creo que la Ilustración no la llevamos nada bien en su momento y nos hemos ido acomplejando y arrinconando nosotros mismos. O sea, la razón y la cultura quiso emanciparse de lo religioso porque sentía que le imponía un veto a su libertad y a su potencial, ¿no? Pensaron las cabezas de la Ilustración que liberándose de la religión el hombre alcanzaría, ¿no? su plenitud y no es así. Hemos conocido después las guerras mundiales, la bomba atómica y ahora cuántas guerras hay ahora en marcha en el mundo, cuántos drones disparando misiles a civiles. O sea, el mundo no ha mejorado necesariamente, ¿no? No digo que eso sea lo que confirma que la religión es necesaria, pero en ese momento la religión creo que no estuvo a la altura. No supimos responder. No, y de hecho yo creo que hicimos lo peor que puede pasar, que es desde la cobardía trincherarnos en principios y dinamitar los puentes del diálogo, ¿no? Estamos hablando no solamente del arte, estamos hablando del arte sí, y la ciencia. Y la ciencia. Es que es terrible. O sea, ha llegado hasta tal punto en estos momentos que existe el prejuicio generalizado fuera de la Iglesia de que somos todos unos fundamentalistas, que no somos personas de ciencia, que estamos contra la ciencia y contra la razón. Y claro, o sea, es una caricatura de lo que somos. Y en verdad eso existe, o sea, porque si te vas a YouTube y buscas un poco, lo malo es que mucha gente confirma su idea cuando busca... Porque hay gente así, hay gente así. Y en la Iglesia Católica también ha pasado, pasa. Y, por ejemplo, nosotros en nuestro magisterio y las enseñanzas de los papas hay un esfuerzo enorme por hacer dialogar fe y razón, pero hacia afuera no sale prácticamente. No Luego estamos comunicando... No. Y en la bien. práctica, porque en la práctica pastoral al final eso no llega. Y en el fondo es también porque todavía tenemos mucho camino por hacer, por entender. Todo esto tiene que ver con la forma en la que leemos la Biblia, rezamos con ella, la interpretamos. O sea, la Biblia, o sea, la primera que ha sufrido es la Biblia, con la Ilustración, ¿no? Y ha sido sometida a crítica brutalmente. Entonces los teólogos han tenido que acometer un trabajo enorme de si querían dialogar con la ciencia, con la historia, con la literatura, con la sociología, han tenido que hacer un esfuerzo enorme por aplicar todo ese método científico a la lectura de la Biblia y a la vez seguir descubriendo, seguir creyendo que es palabra revelada, que es infalible, que es la palabra que da la vida, que es Jesucristo mismo, ¿no? Inspirada. Claro, claro. Entonces, yo creo que ahí seguimos. O sea, todavía no está... Esa tensión. Sí, hay muchas cosas que se han resuelto y que no han bajado. O sea, creo que a nivel teológico se ha avanzado muchísimo, pero eso no ha descendido a las bases. Y yo tengo un vídeo, por ejemplo, en el que hablo de la evolución y la creación, ¿no? Y porque hay una youtuber mexicana, Dama G, que critica el creacionismo, ¿no? Y claro, yo en el vídeo, en mi reacción, lo que comento... Creyendo que así está criticando a... Claro, a todos los cristianos. Claro. Y el creacionismo, por lo menos en la Iglesia Católica, es algo que no se acepta. O sea, que Dios literalmente creó en 7 días todo, lo cual nos lleva a rechazar la evolución, yo que sé, la existencia de los dinosaurios... o sea, la Iglesia evangélica hay distintas ramas. Sí, sé que las interpretaciones varían. Y, o sea, por ejemplo, en la Iglesia Católica tenemos un punto claro y es que la Biblia no es un libro de ciencia, ni debe ser tomado como un libro para hacer lecturas científicas. Si no, la Tierra seguiría siendo plana y envuelta en una cúpula. Y, o sea, nos descalificaría completamente para estar en el mundo, ¿no? Y en realidad esto es una purificación a la fe
que lo que nos hace es poner el objetivo en lo importante, ¿no? Y es en qué dice el Génesis sobre Dios y sobre qué es ser humano y ser criatura en manos de Dios, ¿no? Sí, no es culpa de la Biblia, es culpa nuestra, que la hemos leído a veces mal y en fin. Él se llama Héctor Hermosillo. Bueno, Dani, ¿estás bien? ¿Estás a gusto con Muy todos bien, los muy temas? bien. Yo estoy disfrutando mucho y me sabe mal el poco tiempo, a pesar de que esto es un podcast y una movida que dura, me falta tiempo y ojalá tengamos más oportunidades Ojalá, sí. de vernos. Así que vamos a hablar de temas un poquito menos complejos. ¿Cómo llevas el tema del celibato? Espera, que esto... A ver... Vosotros no tenéis celibato, los pastores no son célibes. Es opcional, quiero decir, hay es algunos, opcional. por ejemplo, tenemos un autor muy conocido que se llama John Stott, que él sí era célibe y siempre hacemos el tema de que, claro, que las ventajas que tiene, ¿no? El hecho de que cuando yo estoy con mi mujer por aquí o por allá o con mi hijo, ¿qué está haciendo John Stott? John Stott está escribiendo, ¿no? Y cuando tú te vas, John Stott está escribiendo, o sea, está como muy enfocado en la misión, pero sí, no tenemos la obligación de... Sí, Entonces, sí. Cuéntame un poquito esto, porque yo soy Pues, totalmente ignorante en ese sentido. Mira, yo por mí mismo nunca hubiera elegido una opción de vida célibe. Yo recuerdo en mi adolescencia, o sea, vivía con la misma agitación hormonal que viven hoy los adolescentes. Vale. Y cuando ya me empecé a serenar, me planteaba pues casarme, tener hijos. Es que en el mundo evangélico, perdona, pensamos que es como una especie de don que te da igual una chica que ¿Qué una va, escoba. ¿Qué va? ¿Sabes? De hecho, una persona que se manifestara, no sé cómo decir eso, una sexualidad, sí. no sería candidata para vivir el celibato. Ah, sí. O sea, tú tienes que tener tu sexualidad masculina, femenina, la que sea, y desde ahí es de donde haces el sacrificio. O sea, porque yo por ejemplo, desearía tener hijos, desearía vivir o sea, me parece algo fascinante. Luego, es verdad que desde mi lado idealizo esa vida, ¿no? Igual que desde el matrimonio, Claro. muchos dicen... Marías, a lo mejor, joder, me dices, ostras, pues igual. Sí, muchos matrimonios, a veces me han dicho, sobre todo el hombre, lo que daría por ser célibe, ¿no? Después de 30 años de casados. Y, o sea, que se idealiza la otra. Y yo reconozco que igual tengo esa parte... Sí, el jardín de al lado siempre está más verde. Sí, efectivamente. Vale. Efectivamente, pero creo que a mí, por ejemplo, la conciencia de renuncia, algo tan bello como el matrimonio y como poder tener hijos, lo que me hace es tomarme muy en serio mi vocación. O sea, yo tengo que ejercer mi paternidad de otra manera y ser padre de otra manera en el mundo, o si no estoy tirando mi vida por la borda, ¿no? Nosotros que hemos sido llamados a procrear, si soy célibe es porque siento que Jesús me lo pide así, porque en el tipo de seguimiento en el que estoy, Jesús ha demandado mi todo. O sea, es una especie de consagración, no es mejor que otra, no considero que la mía sea más perfecta o más semejante a Jesús, es distinta, pero mi seguimiento está como configurado por esta estructura del celibato. Y me lo tomo muy en serio porque para mí ha sido una renuncia y es una renuncia continua. A mí me gustan las mujeres, o sea, soy heterosexual y no he dejado de tener... O sea, yo pensaba que con el tiempo esto se calmaba, pero... No se calma, no se quita, ¿no? Y... Tiene un amigo muy mayor que también le pregunté yo por curiosidad, ¿no? Dije, oye, esto pasa. Y me dijo que no. Y es un hombre ya entrado en años. Me dice que no. Entonces digo, bueno, bien por un lado y por otro, pero perdón, sí. Lo que te hace es situarte, o sea, sigues situándote en el mundo como hombre, ¿no? En mi caso, ¿no? Y con todos los matices que eso tiene y con toda la renuncia que eso supone. Y eso es lo que le da
lo que le da una parte al valor del celibato. Una creo que es el sacrificio personal. Sí se puede, quiero decirte, porque estamos en un mundo donde Sí. la sexualidad se ha convertido en un Claro. ídolo terrible. Es el tema que está... O sea, yo entiendo que haya personas que piensen que somos bichos raros o que escondemos algo o que es normal que haya pederastas, curas, porque claro, con el celibato está reprimido. Una persona que iba a esto como represión, ya creo que lo dice San Pablo, o sea, mejor fuera, que- mejor que te cases. que andarte quemando. Efectivamente. Y entre nosotros eso está muy claro o debería estar muy claro. Puede ser que haya procesos de formación al sacerdocio, a la vida religiosa, que somos célibes, en los que esto no se haya dicho claramente y que las personas estén viviendo un celibato represivo y acaben llevándole a conductas patológicas de la sexualidad, ¿no? Entonces, si la pedofilia o cualquier otra historia. Pero creo que también lo otro es peligroso. O sea, una persona que llega con una especie de asexualidad, que no le importa el blanco y el negro a nivel sexual, a nivel... Ya no solo hablo del hecho de la relación sexual, ¿no? Hablo de la sexualidad que te configura, ¿no? Es una persona que parte de una gran castración para poder amar. O sea, yo cuando amo, evidentemente no puedo amar a una mujer como pareja, pero mi experiencia del amor va siempre condicionada por la expresión de mi sexualidad, ¿no? Masculina. Y es ahí donde creemos que el Señor también nos llama a ejercer nuestro celibato siendo hombres, ¿no? Entonces nuestra forma de amar está matizada y configurada por nuestro ser hombre. Entonces una persona que no viva su sexualidad, normalmente lo que la Iglesia se ha pensado es que es una persona todavía por madurar, si es muy joven, que igual hay algún problema ahí de base que hay que trabajar. Vale. Y en cualquier caso, nadie debería entrar a vivir el celibato si no es consciente de estar haciendo una renuncia. Porque aquí el Señor te está pidiendo que pongas la carne en el asador y es que dejes algo atrás muy valioso, no porque sea malo, o sea, esto no es porque consideremos Muy que... central en el Sí, ser humano. y luego en el camino, porque esto al final, hasta que tú no lo experimentas, no sabes. Sí. En el camino experimentas la dificultad, pero también el maná que llega cada día. Vale, hoy he vivido mi celibato y mañana será otra lucha y mañana... O sea, no hay un momento en el que digas, ya está, lo he conseguido, ahora ya soy célibe y vivo. Pues esto es cada día. Yo me relaciono con mucha gente, no soy el típico cura que igual está todo el día metido en su parroquia, que tiene garantizadas cierto tipo de relaciones seguras, ¿no? Pues no, pues igual salgo a cenar con amigos o quedo con otra persona que ni es creyente y hablamos de... Entonces, he de luchar mi celibato todos los días. Vale. Y lo he de vivir, esa lucha, o sea, hay que vivirla con cierta alegría de que esa renuncia te está acercando en mi estilo de vida más a lo que Jesús quiere de mí, ¿no? Si eso no lo ves ni lo experimentas, no sigas. Me parece una perspectiva genial, de verdad. Y en cualquier caso, yo quería hacerte esta pregunta, no sé qué tan apropiada, pero si mañana cambiasen las reglas, es decir, si mañana el Papa, o no sé quién quiere ir más a la decisión, pero el grupo de personas, dicen, mira, a partir de ahora, sí, puedes ser célibe, pero existe la opción de poder tener una familia y poder servir junto a tu familia al Señor y tal. ¿Contemplarías la opción? ¿Lo verías como algo positivo para ti? ¿No? Eso podría pasar un día en la Iglesia, porque el celibato impuesto a los sacerdotes es algo que viene de... O sea, que en los primeros siglos no fue así, Correcto. que vino en un momento determinado y viene a los sacerdotes diocesanos, los que dependen del obispo, viene como un requisito, ¿no? Como una imposición para vivir. Okay. Pero yo como sacerdote, primero y ante todo, soy religioso, soy de la estructura monacal, si quieres llamarlo así. Nos distinguimos porque hacemos voto de castidad, pobreza y obediencia. Y entonces, si yo dejara el celibato, me saldría ontológicamente de mi vocación. O sea, sería otra cosa, sería un casado. No podría ser vida religiosa porque por definición, sin embargo, sí que el Papa podría levantar, o la autoridad de la Iglesia podría levantar el celibato y hacerlo opcional, pero siempre serían los diocesanos los que dependen de la estructura jerárquica. Yo, en mi caso, soy libre para en cualquier momento, nadie me ata ni me pone una pistola en la cabeza para decir, como cualquier sacerdote de la Iglesia Católica, dejo este camino sin dejar de ser católico, sin que nadie me tire a la hoguera, me caso y tengo hijos. En eso tenemos una libertad
enorme, ¿no? para hacerlo. Es extraño, sobre todo en el sacerdocio, porque se considera casi como una vocación matrimonial, o sea, configura tu identidad de tal forma que haces la opción de por vida, ¿no? Para toda la vida. Entonces, dejarlo es como contradecir la propia vocación a la que te ha llamado el Señor, pero creemos que se puede hacer, porque entendemos que la llamada al matrimonio y a procrear es una llamada que está en los principios de la Biblia, ¿no? y que hay que respetar también, ¿no? Vale. ¿Cómo es tu vida devocional o tus disciplinas espirituales? Me explico, nosotros, los cristianos evangélicos, o cristianos, nos llamamos cristianos, teníamos una canción de pequeños que era lee la Biblia y ora cada día. Entonces es como que esa es un buen cristiano lee la Biblia y ora, ¿no? Cada día. ¿Cómo es tu experiencia Qué personal? Bueno. Nunca me habían preguntado esto y me encanta. Tu relación personal con Jesús. Sí. ¿Cómo Pues es? a nivel de estructura es muy simple, porque en mi congregación tenemos un plan. O sea, el plan es que todos rezamos mínimo 1 hora y celebramos la Eucaristía, que es nuestra liturgia, y rezamos una cosa que llamamos la liturgia de las horas, que tiene varios siglos, que la rezaban los monjes y ahora la rezamos todos los curas, ¿no? Y toda la vida religiosa. Entonces, más o menos, yo rezo con mi comunidad juntos el tiempo de la Eucaristía y la liturgia de las horas, que vienen a ser 1 hora, más o menos, y luego tengo otra hora de meditación y de oración personal. Eso es lo mínimo. Luego uno aspira a rezar en todo momento y en todo lugar, como nos pedía el Señor, y hacer de cada encuentro, de cada oportunidad, alimento para la oración. Ya fuera de esa estructura, como me manejo yo en mi relación con Dios en este momento de mi vida, porque todo esto va mutando, ¿no? Yo empiezo siempre en mi oración invocando al Espíritu Santo. Una vez un catequista que ahora es obispo nos dijo a un grupo que estábamos allí, mira, de la oración es como hacer despegar un avión. Al principio el piloto tiene que poner toda la atención en que todo va bien, que le dan permiso, que despega. Ya cuando despega, las cosas ya marchan, ¿no? Pero el único capaz de hacer despegar el avión de la tierra es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que ora en ti es el que te va a poner en comunicación con el Padre. Todo lo demás es llenar de verborrea la oración, si antes no te has puesto en manos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo rezo una oración muy antigua que es el Veni Creator Spiritus. Me gusta mucho además cantarla y es como empiezo todos los días, todas las mañanas, mi rato de oración consciente, no más consciente. Entonces mi meditación, ya desde hace años, yo siempre rezo con la Biblia en mano. Me parece que es la forma más objetiva de decir, he venido a tu encuentro, Señor, me pongo en tu presencia. Y casi siempre delante de un sagrario. Para nosotros la presencia de Jesús está también en la Eucaristía, ¿no? En el pan consagrado. Y ese suele ser el contexto normal, la palabra y el sagrario en el que comienzo a meditar. Entonces, durante mucho tiempo, con lo que yo he meditado era con el texto del día. No sé cómo lo estructuráis vosotros. Nosotros para cada día hay un texto, ¿no? Que es con el que se reza en la liturgia. Y rezaba con ese. Pero ahora, ya desde hace 2 años, hago lectura continua de los evangelios. Y empiezo desde el principio y voy para adelante. A veces voy un poco para atrás. Digo, vamos a... Y ahora, por ejemplo... ¿Cuál es tu evangelio favorito? Tu versión del evangelio favorito. Wow. Eso nunca lo he pensado. Mira, ahora estoy emocionado con Marcos. Marcos. El más sintético, quizás el que fue escrito el primero. Más acción. Sí. Y había hecho la lectura continua de Marcos y he vuelto. Ahora mismo estoy otra vez en Marcos. Juan me parece fascinante, a la vez que peligroso, ¿no? Porque tiene tantas capas de lectura. El más profundo. Sí. Más pensado. Sí, el más teológicamente elaborado. Por eso me parece a veces peligroso, ¿no? Porque digo, no, yo quiero ir al estrato más cercano a Jesús, ¿no? Porque Juan ya contiene ahí una elaboración, los discursos, por ejemplo, la oración sacerdotal de Jesús súper larga. Bueno, aquí cuánto hay de Juan, de la comunidad de Juan, cuánto hay de Jesús. Tampoco me preocupa mucho porque al final creo que es inspirado, ¿no? Que el espíritu de Jesús está ahí, ¿no? Pero requiere mucho más estudio, mucha más complejidad, ¿no? Sí. El Evangelio de Juan que el de Marcos. No tengo así uno favorito. Igual
me gusta, por ejemplo, mucho de Lucas, cómo brilla la misericordia, el Evangelio de Lucas. Dicen que es el Jesús más humano, es el que está ahí en Lucas, ¿no? Y es tremendamente... O sea, te hace emocionarte en muchos de los pasajes de Lucas, ¿no? Mateo es con el que quizás... ¿Has dicho los 4? Sí, Mateo es con el que quizás menos empatice. Quizás porque está escrito más para la comunidad judía, y Lucas más para los paganos. Me llega más, me llega más los paganos, sí. Pero me estabas diciendo que en tu vida devocional estás con una lectura de los evangelios. Medito, ¿no? sí, con la palabra. Y luego, pues nosotros, o sea, en nuestra formación cristiana, pues nos enseñan a meditar. Hay distintos métodos, imagino que como vosotros. Yo lo que procuro siempre, o sea, yo lo que hago es una especie de lectio divina, una primera lectura, una para despejar, o sea, ver cómo va el texto, una segunda lectura fijándome en aquello que me ha tocado, que me llama la atención en este momento. Y luego la parte de la contemplación, pues le pido al Señor que me hable al corazón con esa palabra, ¿no? Y luego en la última parte recojo los ecos de lo que creo que he experimentado, que ha llegado a mí. Claro, si estás acostumbrado a rezar todos los días, sabes que todos los días no se te abren los cielos, ¿no? Hay días clave que sí y hay otros que has estado ahí, sí, que forman parte de una disciplina y oras y... ¿Te peleas con algún concepto teológico? ¿Hay algo con lo que...? Con un montón. Dime tres, no sé... Vale, a ver... Sí, mira, práctico también. En la teología de la redención, ¿no? En la soteriología. No sé cómo es entre vosotros. En la Iglesia Católica por mucho tiempo hubo un sentido de... Yo creo que tomado de la carta de Hebreos, de sacrificio. Jesús tuvo que morir, no solo el sacrificio, sino para compensar la ofensa que le hemos hecho a Dios, ¿no? No, me cuesta entender que Dios pueda ofenderse. Primero partiendo de su inmensa paciencia acreditada en el Antiguo Testamento y en los Salmos también, y en Jesús, que fue crucificado, masacrado y que perdona desde la cruz. No veo que en Jesús haya una especie de entrego para compensar la ofensa que habéis hecho a mi Padre. O sea, ¿qué imagen de Dios dibuja eso? ¿Qué imagen de Dios enfadado y cruel que tiene que mandar a su Hijo a la muerte para arreglar las cosas, ¿no? Creo que esa teología de la redención hay que seguir profundizando, ¿no? No es la única. En la Iglesia Católica ha tenido mucho peso, empapa bastante en nuestros textos eucarísticos, pero creo que no es la última y definitiva para entender qué está pasando en la cruz y en la salvación en ese momento, ¿no? Creo que hay que unirlo a la resurrección, ¿no? Porque en ese tipo de teología la cruz ocupa como todo el espacio, la muerte, la compensación, la sangre de Cristo, todo. Y sin embargo me parece que hay que mirar el misterio unido a la Pascua y a la resurrección. Desde la resurrección. Sí, desde la resurrección. Para entender que nuestro Dios es un Dios de vida, ¿no? Y que lo que Dios quiere es la plenitud del ser humano y que la unión con Cristo es una unión para la vida eterna, no para el sufrimiento y no para la compensación que el perdón es un perdón de balde, no a medias ni... entonces, bueno, con ese concepto reconozco que me peleo desde hace muchos años, no espero solucionarlo, ni tampoco esto me separa ni de la Iglesia, ni camino. Creo que antes lo hablábamos un poco, que el ser cristiano es caminar junto a Jesús, sorprendiéndote muchas veces de que había cosas que creías de Él que no son así, y sabiendo que hay mucho por descubrir. Creo que fue la experiencia de los 12 en su caminar con Él, y está acreditada en los Evangelios, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando se acercan los hermanos con su madre a decirle, cuando la mamá le dice a Jesús, oye, pon uno a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿no? Y digo, pero no habéis entendido nada. Jacobo, sí. Y entonces, bueno, está clarísimo que los discípulos están haciendo un camino y Jesús no los rechaza ni los aparta.
Siendo torpes también, se están equivocando. Sí. Entonces creo que a veces puede parecer, ¿no?, que un sacerdote católico, un pastor, debería tener todo clarísimo y yo creo que la honestidad cristiana pasa también por reconocer que estamos todos en camino, que no comprendemos exactamente, que predicamos a un hombre, predicamos a Cristo, ¿no?, a un hombre que es Dios, pero las categorías necesitan ser siempre reformuladas, inspiradas, por supuesto, porque aunque Jesucristo es la verdad, nosotros no poseemos la forma total de expresar la verdad, ¿no? Y esa verdad se despliega en la historia, porque no puede ser comprendida por nosotros de una sola vez y para siempre, ¿no? La doble naturaleza de Cristo sabemos formularlo, pero es algo que continuamente hay que intentar comprender, ¿no? ¿Qué quiere decir? Misterio, ¿no? La no violencia, ¿no? No violencia incluso verbal. Es la misa en latín, es España Sana. Este es mi hermanito. No sé si hablaremos de... Bueno, Dani, estoy encantado con las 3 tabernas que estamos haciendo, la verdad, también. estoy encantado. Y tan encantado que se nos está yendo la luz del sol y hemos tenido que instalar un poquito de iluminación, así que si notáis que la luz está un poco rara es porque se nos ha ido el tiempo de las manos, pero bueno, es positivo, ¿eh? Creo que es algo positivo. Tenemos un juego, quiero hacerte un juego que se llama Ojo por Ojo, que yo sé que esto es un poco más del Antiguo Testamento, diente por diente y tal, pero que no deja de, bueno, de tener su aquel, y es que vamos a intentar hacerte preguntas o cuestiones que tú has hecho a otras personas, porque has a Wismichu, a Auronplay, a Ter, a Jaime Altozano, y queremos devolverte un poco, pues, donde las dan las toman, ¿vale? Genial. Entonces, respondiéndome rápido, cosas muy sencillas. Por ejemplo, dame un género cinematográfico y película. Ciencia ficción, Matrix. Matrix. Sí, Estoy sí. obsesionado con Matrix esta semana. Sí. Sí, me gusta mucho todo el tema del camino del héroe, y cómo... Es brutal, es brutal. Es brutal, sí, sí. No quiero... que no se nos vaya más la luz. Si tuvieras el guante de Thanos, como te he visto que has hecho una homilía, Sí, hice una mensaje homilía. con el guante de Thanos ahí súper pro, postmoderna, ¿qué harías desaparecer al chasquear los Buah, dedos? me da miedo romper equilibrios, ¿sabes? O sea, que yo diría, yo qué sé, desaparecer el hambre en el mundo, pero quién sabe si es peor el remedio que la enfermedad. O sea, no me siento muy... A ver, voy a arriesgarme. Haría desaparecer a Facebook, que va fatal. Que además tienen demasiada información nuestra ya. Y ha cambiado también la movida de algoritmos y Sí, tampoco es funciona como un antes. desastre. Y además tiene Instagram, tiene WhatsApp, tiene... Cuidado. Rompería Monopolio. ese monopolio totalmente. Muy bien. Me arrepiento de... Me arrepiento, he hecho daño a personas en mi vida y a veces, en algunos casos no les he pedido perdón, aunque me arrepiento del daño que les he hecho y de no haberles pedido perdón en su momento. ¿Qué es más difícil? ¿Mentir a quien amas o amar a quien te está mintiendo? Esa se le dice a Wismichu. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Mentir a quien amas? Mentir a quien amas, totalmente. O sea, yo creo que podría amar a alguien que sé que me miente, porque creo que el amor está por encima incluso de eso, y querría pensar que tiene un motivo y que la situación es pasajera y que esa... Y bueno, y sería paciente hasta que pudiéramos, creo, mentir a quien me ama sería una traición a esa persona y a mí mismo. Yo me sentiría muy mal conmigo mismo. No amarías, ¿no? En un sentido. Seguramente no. O sí, ya el amor estaría en vías de extinción, ¿no? ¿Cuál es tu peor miedo? Olvidarme de todo lo que ha hecho Dios por mí. Olvidarme. Creer que las cosas son fruto de mi esfuerzo. Sería la muerte. Aunque viviera rodeado de amigos y tuviera una vida aparentemente buena, feliz, aunque viviera 90 años con una buena salud, si me olvido de lo que Dios ha hecho por mí, que es muchísimo, estaría muerto. Jaime Altozano huele a... Huele a la madera a la que huelen las guitarras. Sí. Yo toco un poco la guitarra, la guitarra española,
Y me acuerdo cuando empecé a tocar la guitarra que me gustaba el olor, me hacía sentir un músico y huele a esa madera porque es un tío sabio, o sea, que cuando empiezan a sonar las cuerdas suyas suenan armonías, dices, Dios mío, ¿esto qué es? ¿No? Me está... Auronplay suena suena a cachondeo. Hoy mismo le he escrito porque estaba viendo sus stories y he acabado llorando de la risa. O sea, la típica coña que hace él siempre, aparece con una cara deformada y diciendo te voy a meter un puñetazo y tal. Han sido 5 stories y he acabado con lágrimas, ¿no? Y le he escrito, tío, me parto. Antonio García Villarán sabe a... Sabe a cariño, es una persona muy... Yo la he experimentado muy cariñosa. La semana pasada estuve con él en la Pop-Up Space de Madrid y me envió, sin pedírselo, de regalo una de sus camisetas de merchandising. Me ha contado muchas cosas, yo le he podido contar también muchas cosas. El olor, ¿me has dicho olor? Sí. Sería... No, sabe. Vale. Sabor. Un sabor sería algodón dulce de este. ¿Del de feria? Sí, por lo cariñoso que lo veo, ¿no? Y que lo siento. Muy bien. ¿Y Wismichu se siente cómo? Un tanque. O sea, para mí es un tío que pasa por encima de todo aquello que es un obstáculo y que marca una dirección y va adelante. O sea, además, viendo no solo dónde ha llegado, sino también la gente de la que está rodeado, su estudio, sus sueños, tal. Creo que es un tanque muy potente, ¿no? Bueno, aquí lo dejamos este juego, pero yo tengo alguna pregunta también complicada. Si fueras el Papa, yo sé que eso es un poco... Hay pocas vacantes, es una oposición muy difícil de ganar. Es complicada, sí. Pero si fueras el Papa, tampoco sé hasta qué punto esta pregunta está bien formulada, pero ¿qué cambiarías de la Iglesia? ¿Qué pudieras cambiar si estuvieras? Yo creo que tenemos más poder de cambiar las bases, por llamarlo de alguna manera, que el Papa, que está más constreñido, ¿no? Creo que el Papa Francisco está cambiando muchas cosas. Bueno, está poniendo las bases para que se produzcan algunos cambios que necesitamos, ¿no? Siempre los cambios, sobre todo de la estructura institucional, son muy lentos y muy complejos, está involucrado muchas cosas y muchos siglos de historia, y él va sentando las bases para que un cambio podamos hacerlo otros que venimos por detrás sin ser papas. Ahora, yo lo primero que haría es rodearme de mucha gente sabia, porque soy muy torpe en muchos ámbitos de la vida, y entonces lo que aumentaría la sinodalidad, es decir, la participación, la corresponsabilidad, asumiendo que la figura del Papa es una figura de comunión, pero en ese sentido, o sea, de buscar el mayor encuentro, el mayor diálogo, y ya no solo ad intra en la Iglesia, sino también ad extra, ¿no? Creando comunión con otras iglesias cristianas, con otras religiones. A mí me preocupa mucho que la religión haya sido por siglos el problema social, o en muchas ocasiones, ¿no? Y me gustaría que la religión se convirtiera en solución para muchos problemas. Y al menos los cristianos llevamos en el corazón el amor al prójimo y la preocupación por los pobres, y creo que eso podría brillar mucho más si supiéramos aparcar a veces nuestras diferencias o saber en qué ámbito debemos discutirlas, y en lo que es caridad y servicio al mundo, a la sociedad, ponernos de acuerdo de una vez, ¿no? Porque el mundo daría un vuelco. ¿Cómo es la Iglesia del futuro? Yo creo 20 años. Yo creo una iglesia claramente testimonial. Iba a decir martirial, pero no me refiero en el sentido de derramar la sangre, que seguramente seguirá habiendo mártires, ¿no? Por la gracia de Dios, pero claramente testimonial, menos preocupada de conservar su patrimonio y más preocupada de vivir el Evangelio en las cortas distancias, ¿no? Al menos es la iglesia que yo sueño. Una iglesia hecha de pequeñas comunidades que vibran, y a ver, siempre va a haber una gran representación de la iglesia, una jerarquía, por lo menos en la Iglesia Católica eso va a estar siempre, pero creo que solo tiene sentido si hay una iglesia viva, viviendo en pequeñas comunidades, compartiendo. A nosotros nos pasa mucho que pues, los domingos la gente va a misa, pero no se conocen ni saben quién tienen sentado al lado,
Hay mucho anonimato dentro. Ya te hablo de una iglesia practicante, ¿no? Que puedes pensar que es la más comprometida. Y recuperar la vida como las comunidades de los primeros siglos, ¿no? Que ponían todo en común, que se preocupaban los unos por los otros, ¿no? Aunque sea idílicamente, pero creo que a mí me gustaría que fuera una iglesia del futuro, y creo que en cierto modo también vamos a eso, ¿no? Por la disminución numérica. ¿Cómo se ha nutrido el Dani pastoral del Dani youtuber y viceversa? ¿Qué ha aprendido el uno del otro? Muchísimo. O sea, yo voy a YouTube porque el Señor me llama allí y me ocurre lo que me ha ocurrido tantas veces respondiendo al Señor, y es que me lo encuentro al Señor allí. Me lo encuentro en ateos, alejados, en gente que odia la iglesia, que odia a los curas, y me lo encuentro ahí trabajando la misericordia, el perdón, incluso la fe, porque hay mucha gente que tiene fe pero no la llama así, ¿no? La llama de otra manera, y tiene principios, ¿no? Y gente que ama a Jesús pero no se considera religioso, ¿no? Y eso me lo he encontrado al salir fuera del radio oficial de mi iglesia, y a mí me cuestiona, me desinstala, me desnuda, a menudo me deja sin palabras. A veces siento que todo lo que había elaborado en mis años de estudio de teología, que yo creía que me iba a comer el mundo predicando, y digo, es mejor que te calles y que escuches, ¿no? Y que estés cerca, y a veces una palabra sí, o cuando te preguntan pues respondes de aquello que puedes responder. Pero a mí el Señor me ha evangelizado, me evangeliza cuando salgo fuera. YouTube y en otros ámbitos, con los jóvenes también me pasa. Y como el youtuber ha bebido del sacerdote, pues tener la cabeza un poco amueblada, ¿no? La fidelidad, ¿no? La fidelidad a lo que he recibido, al don recibido, a las enseñanzas que he recibido de mi iglesia, y también yo creo que el alma de pastor. Como te decía antes, yo me lo tomo muy en serio el ser sacerdote, porque he renunciado a mucho por esto. No por mérito propio, ¿no? Sino porque el Señor me ha llamado y me sostiene en ello, pero sé que no quiero vivir un sacerdocio de juguete, de mentiras, de pose, ¿no? De postureo. Y salgo a YouTube como pastor, y salgo por la oveja perdida, aunque te pega una patada, aunque las que se quedan en el redil se enfadan porque te has ido fuera, ¿no? Pero me siento muy sacerdote en YouTube. O sea, no aparco, no es ahora una cosa, ahora la otra, no siento... Quiero hacerte una última pregunta, aunque es una lástima, porque ya te digo, me quedo con ganas de más, pero en las tres tabernas, este título de este encuentro se llama así porque es el lugar donde Pablo, antes de llegar a Roma, sí, se encuentra con sus hermanos, y su corazón es reconfortado, y él, después de una larga jornada, pues puede quitarse los galones. Y siempre hacemos esta pregunta a nuestros invitados: ¿cuáles son tus tres tabernas? ¿Cuáles son esos lugares o esas personas donde tú puedes ser tú, donde puedes quitarte a veces esas máscaras que quizá todos nos ponemos, o esos miedos, y donde podemos, bueno, contar nuestras propias batallas, a veces contradicciones, donde podemos encontrar un bálsamo? ¿Existen esas personas? Sí. Tengo algunos hermanos marianistas con los que estoy a corazón abierto cuando estoy con ellos, ¿no? Y no es en todo momento, porque no, pero sabes que sé que puedo acudir y puedo abrirme, y puedo descansar, y el hecho también de que sea también un religioso marianista te hace tener todo un lenguaje común, una experiencia de vida común, entenderte muy bien, ¿no? Eso uno, ¿no? Hay más de uno, hay más de un hermano, gracias a Dios. Y luego un lugar es la comunidad de Tessé, no sé si habéis oído hablar, ¿no? En el sur de Francia, sí. que es una comunidad monástica, un monacato muy peculiar, donde se reúnen jóvenes todas las semanas del año, y donde se ora, y ahí es una comunidad en la que hay evangélicos y hay católicos entre los hermanos. Y para mí el lugar de la oración, que es como una iglesia, tiene una estética muy peculiar,
Yo allí, que he ido muchas veces en el pasado, ha sido como el lugar de la zarza ardiente de Moisés, ¿no? Descálzate que pisas sitio sagrado, y estar allí reconciliado, abrazado, y ha sido más de una vez, ¿no? Entonces llevo tiempo sin ir, porque sé que cuando vaya será para descansar de todo, ¿no? De decir, vengo, Señor, aquí a que recompongas mis pedazos. Creo que ese para mí ha sido un lugar, unas 3 tabernas. Muy bien. Pues Dani, gracias por tu tiempo, A ti, por tu Alex. generosidad. Ha sido súper enriquecedor. Para mí también. Y pues ahora cortamos las cámaras, pero otra tradición que tenemos, somos muy de tradiciones nosotros, de invitarte a cenar o a comer, ahora ya a cenar. Entonces, nos has dicho que te gustan mucho las hamburguesas y conocemos aquí atrás un sitio Madre mía. que es mega top, así que no te puedes negar. Qué bueno. Y espero que sigamos con la conversación allí. Gracias por venir. Espero que puedas encontrar aquí también algo de 3 tabernas donde podamos estar relax y compartir y dialogar, aprender los unos de los otros y que podamos seguir construyendo el reino de Dios en un mundo que sigue necesitando ese perdón y ese Jesús que es nuestro Señor. Así que muchas Amén. gracias, Dani. Que así sea. Gracias. Pues dado que estamos en tu aula de segundo de BUP, mucha gente a veces pues no se da cuenta de la importancia que ha tenido para la Iglesia pues el conocimiento, el saber, la educación, y a veces se ha dicho que hay una lucha entre ciencia y fe o entre un espíritu crítico y la fe ciega. ¿Qué piensas de todo esto? Yo creo que la lucha existe, ha existido y seguramente existirá, pero creo que la lucha es más entre facciones ideológicas de la ciencia y de la religión, ¿no? Digo ideología cuando la ciencia quiere hacer de una cosa que es un método una explicación de sentido y una cosmovisión para la vida, y ese no es el objetivo de la ciencia, ¿no? Es cuando la ciencia traspasa su papel, se convierte en una ideología y ataca a otra, ¿no? a otras formas de ver el mundo. Y la religión, cuando se convierte en ideología, es cuando la desprovees de la fe, de la experiencia personal del Dios vivo, ¿no? Y yo creo que ahí sí que va a haber siempre tensiones, porque va a haber siempre personas con poca formación, con poca amplitud de miras o con una formación demasiado restringida a lo suyo, ¿no? Fíjate que en la Iglesia, ya en el medievo, esto la gente flipa un poco cuando lo descubre, ya se hablaba de los 2 libros, el libro de la naturaleza y el libro de la revelación. Y decían, bueno, son 2 libros que hablan de cosas distintas, pero escritas por un mismo autor, luego no se pueden contradecir. Era una forma de mantener la autonomía de los 2 ámbitos, pero de algún modo también reconocer que asintóticamente apuntan hacia la misma verdad, ¿no? Entonces yo creo que, por lo menos en lo que es la Iglesia Católica, esto lleva claro siglos. Y es que la ciencia tiene su autonomía y puede hacer aportaciones
purificaciones a la propia fe. Y la fe puede aportar a la ciencia el no ideologizarse, ¿no? El evitar que se convierta pues eso, en una ideología que busca dar sentido a toda la vida, ¿no? Y creo que el problema es muchas veces más de rencores que ha habido por situaciones concretas de la historia, ¿no? Hoy en día se saca muchas veces el caso Galileo y hay otros muchos casos en los que la religión no ha estado preparada para ciertos descubrimientos de la ciencia y ha reaccionado mal, ha olvidado sus propios principios, ¿no? La fe cristiana, y se ha convertido en un enemigo de los científicos, ¿no? Y ha habido épocas también, creo que quizás hoy vivimos una de estas épocas en las que la ciencia ve con mucho desprecio, incluso a veces con virulencia, la propia religión, ¿no? Atacándola y considerando a las personas que tenemos fe o que practicamos una religión como inferiores, que vivimos todavía en la época del mito y del miedo y que necesitamos liberalizar nuestro pensamiento más, ¿no? Yo creo que eso siempre va a estar ahí, no tiene que asustarnos, y creo que nos puede ayudar el darnos cuenta de que grandes figuras del pensamiento a lo largo de la historia han sabido hacer esta síntesis entre la fe y la ciencia, ¿no? Si ellos han podido, son como luceros, ¿no? En la noche que nos dicen, hey, que este camino es viable, ¿no? Que es posible y que no es ninguna tontería. Bueno, yo creo que a la mayoría de personas eso les puede consolar y les puede mantener con la inquietud abierta de buscar ese encuentro. Bien.